Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a mostrar un equipo que ya hemos tenido antes aquí en el canal, y se trata nada más ni nada menos que de un grabador de discos en formato DVD de la marca Toshiba. Modelo correcto es D-R410, el cual pues está en buenas condiciones y solamente detalles de uso normales, obviamente, porque como ya lo he dicho antes, son productos que los traen en volumen y pues no vienen aislados, no vienen protegidos. Ok, aquí lo podemos ver estéticamente, todavía se mira muy bien el equipo y ya lo tenemos conectado, ya está encendido. Eh, este dispositivo no cuenta con remoto, no lo tenemos el remoto. Sin embargo, todo lo vamos a poder hacer manualmente. Tiene sus contras, a falta del remoto obviamente. La primera de ellas es que no vamos a poder cerrar la sesión del disco. Ok, entonces, ¿qué significa eso? Bueno, pues al no tener el remoto, al no cerrar la sesión del disco, no va a ser reconocido o no va a ser compatible con otros reproductores de DVD, computadoras y algunas unidades de disco Blu-ray. Entonces, al no cerrar el disco por falta del remoto, vamos a tener ese inconveniente. Todo lo que vayamos a grabar se va a poder reproducir o visualizar solamente en esta unidad. Ok, entonces lo que grabes en esta unidad, si no tienes el remoto, solamente lo puedes ver aquí. Ahora bien, si la persona tiene el remoto, pues ya no va a ser ningún problema, porque todo lo va a poder controlar con el mando. Ok, entonces ese es el primer punto. El segundo inconveniente es que a falta del control remoto no va a ser posible utilizar lo que son discos regrabables, que en este caso nos indica al frente de la unidad que es compatible con ese tipo de disco. Okay, estamos viendo este tipo de disco que es regrabable positivo. Ok, entonces en teoría este disco sí debe de ser compatible con la unidad. Aquí al frente nos indica que es compatible con discos grabables y regrabables, tanto positivos como negativos. Ok, entonces en teoría debe de grabar en esos tipos de disco, pero la realidad, a falta del remoto, es de que no vamos a poder grabar en disco regrabable. Vamos a tratar de leer este disco. Inclusive si tú tomas este disco y lo formateas en tu computadora, le das formato completo, aún así no te lo va a admitir, porque sí va a hacer falta el mando. De hecho, una persona aquí en el canal me había comentado eso, que sí los puede grabar, pero necesita hacerse una configuración con el control remoto. Okay. Vamos a observar un poquito aquí en la barra de progreso. Ahí está tratando de leer y en la parte superior nos lo identifica como disco regrabable positivo. Aparentemente todo bien, ya lo identificó, y lo que vamos a hacer manualmente es tratar de hacer una grabación. Ok, para ello vamos a explicar aquí rapidito los controles. Aquí tenemos botón de encendido apagado, que está todo aquí al costado. Vamos a ver también que tenemos botón de expulsión, cierre de la bandeja, controles para brincar las escenas hacia adelante, hacia atrás, controles de reproducción, stop, playback y rec. Ok, y este es un puerto de entrada de captura, ok, el cual ya tenemos conectado un dispositivo externo con una película. Ok, cabe mencionar que este dispositivo grabador de DVDs es compatible con la conexión HDMI. Ya tenemos la conexión ya establecida y nos la reconoce efectivamente que es a 1080p. Por ejemplo, lo que se puede hacer con este equipo es que si estás observando una película DVD, pues te permite escalar la imagen, la resolución a una calidad superior. Ok, por ejemplo, si es de 480, te la eleva a 480, perdón, a 1080p, y así sucesivamente. Entonces puedes visualizar una película aún con una calidad de imagen mejor. Ok, entonces ahorita vamos a hacer
las pruebas para que vean la diferencia. Ok, bueno, entonces estábamos que vamos a realizar una grabación manual. Ok, presionando el botón de Rec. Ahí está Rec. Y en la pantalla nos aparece este mensaje que dice error para grabar. No se puede grabar en este disco, error 21. Y es precisamente porque es un disco regrabable. Y para ello va a hacer falta el control remoto para poder hacer una configuración. Y por lo tanto pues hacer el formato, etcétera. ¿Okay? Entonces discos regrabables a falta del remoto pues no es compatible. ¿Okay? Entonces vamos a descartar los regrabables y para ello vamos a utilizar solamente lo que es un disco grabable negativo. De hecho este disco aquí lo tiene marcado, es en otra, bueno, se utilizó para hacer las pruebas en otro equipo similar. De hecho es el mismo modelo. Ok, este disco contiene 15 videos. Ok, 15 videos. Entonces vamos a hacer unas grabaciones nuevas, pero les quiero indicar que tiene hasta ahorita 15 videos grabados. Ok, entonces más adelante vamos a ver eso y al mismo tiempo vamos a aprovechar para mostrar otro detallito que anda por ahí. Ahí está leyendo y ahí nos lo identifica como disco grabable negativo. El formato es video. Ok, ya que una vez que se termine de grabar pues se intenta que se cierre la sesión y al final que sea compatible con varios tipos de reproductores DVD. Ok, hay un segundo tipo de formato de grabación que es el modo VR, y el modo VR es editable. Quiere decir que vamos a poderle agregar, quitar contenido. Ok, entonces también hay ciertos equipos o unidades que aceptan ese modo de discos que fueron grabados en VR y lo vamos a reproducir ahí sin problemas, sin tener que esté cerrada la sesión. Ok, entonces la mayoría de reproductores DVD para poder que sea compatible necesita cerrar la sesión, pero algunos equipos o dispositivos sí son compatibles con modo VR. Ok, bueno, entonces ya ahorita el disco ya fue identificado. Vamos a hacer un acercamiento aquí lo que son el tiempo, que por cierto este display no es muy intensos los números, casi no se alcanza a ver muy intenso el asunto. Déjenme mover un poquito acá. Ok, entonces vamos a hacerle un poquito de sombra ya cuando está más oscuro y ahí se identifica mejor, pero a una luz normal promedio sí se ve un poquito o muy tenue. Ok, bueno, entonces vamos a dar playback. Ahí está, capítulo 1 de 1 y ahí estamos viendo. Ok, vamos a saltar a otro episodio aquí manualmente. Ahí está el 3, 4. Ok, ahí por ejemplo está el detalle, la falla que yo les quiero mostrar, y es que en ocasiones cuando tú pulsas el botón de brincar la próxima escena, adelantar escena, en ocasiones no responde, sino que actúa como si fuera stop. Ok, de hecho aquí estamos viendo en la pantalla el menú de la película que vamos a grabar en unos momentos más. Entonces aquí estamos viendo esa cuestión. Ok, entonces por ejemplo si yo doy playback, vuelve a reproducir desde donde se quedó. Ahí está reproduciendo. Ok, pero si yo pulso el botón de stop, aquí lo voy a presionar directamente stop y aparece esta leyenda que dice reanudar, resume on, significa que el modo reanudar está activo. Ok, vamos a dar al playback otra vez. Entonces a veces el botón de brincar escena funciona o se cruza con la función de stop y actúa como si lo hubieras pulsado
stop, ok. Vamos a dar siguiente. Ahí aparece esa flecha, quiere decir que está brincando, está bien. Ahí saltó correctamente, otra vez aparece la flecha. Todo bien, vamos en el capítulo 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a echarle un vistazo aquí. Igual aquí en la parte. Ok. Vamos a saltar otro episodio. Aquí otra vez. Pulsé adelantar y actuó como si fuera detener la reproducción. Ahí me lleva al menú de la película que vamos a grabar. Entonces otra vez volvió a ser la falla. Es una falla aleatoria que hace, no siempre la hace, pero a veces sí lo llega a hacer. Este es adelantar. Vamos a darle play otra vez. Ahí sigue capítulo 12. Vamos a pulsar adelantar. 13, ahora sí lo hice bien. 14. Y de hecho aquí está reproduciendo bien. Ok. Vamos a adelantar al 15. Ahí está. Y el 15 no es nada, fue una simplemente grabación así sin contenido. Ok. Pero ahí aparentemente pues ya sí lo hizo bien. Vamos a reproducir otra vez. Ok, capítulo 1, 2, 3, 4, 5. A ver. ¿Estamos en 5? 5, ok. 6, 7, 8, capítulo 9, 10. Ya cuando empieza a salir los segundos es que está reproduciendo todo bien. 12, 13, 14, 15. Ok, vamos ahora hacia atrás. Ok, va el 12, el 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ok, vamos a dejarlo en 2. En esta anterior vamos a ver por ejemplo que aquí nos va a aparecer HDMI, HDMI 2 con resolución de 1080p, calidad HD, aspecto 16:9, sonido Dolby Digital. Ok, entonces ahí estamos usando la salida HDMI. Ok, es parte de. Bueno, entonces lo vamos a dejar aquí en salida HDMI. Ok, vamos a ahora sí detener la reproducción. Vamos a darle a reproducir a la película con el control remoto. Bueno, es el mando aquí de una consola de videojuego para disco. Ok, recuerden que estamos usando un disco grabable negativo que ya tenía previamente 15 videos de corta duración. Ok, el control aquí de la consola aquí lo voy a poner. Ahorita está reproduciendo. Ahí está corriendo la película. Ok, entonces por ejemplo le voy a dar sonido. Ok, y vamos a saltar otra escena. Ok, vamos a grabar esta escena aquí donde va la chava en el bus. Le vamos a dar rec y ahí está grabando. Miren, ahí aparece la leyenda rec. Ok,
esto se está capturando aquí directamente al disco. No importa si le pongo sin sonido, de todas formas sí lo va a registrar con sonido. Ok, vamos a activar un poquito el sonido. Ok, ok, y vamos a detener la grabación. Al detener la grabación vamos a apreciar otra vez la barra de progreso, la cual necesita llegar al 100%. Y aquí dice Writing to Disk, escribiendo en el disco. Ahí está 100%. Y ahí quedó. Ok, vamos a detener aquí la película. Ok, aquí ya no se está reproduciendo nada, está pausada la película. Y con un solo toque a play vamos a poder observar el último clip que acabamos de grabar. Okay. Vamos a darle playback. A ver si lo hicimos bien. Ahí está. No lo habíamos presionado. Ajá. Y ahí se había detenido la grabación. Entonces ya ahorita ya son 16 clips. Vamos a grabar otro más de esta película. Vamos a reproducir. Saltamos. Ok. Y vamos a grabar. A ver, otro más. Ok, vamos a grabar esta escena. Esta que estamos viendo, vamos a grabarla. Ok, igual manualmente. Presionamos Rec. Y ahí está grabando. Ok. Ahí va contando. Sonido. Ok. Aquí por ejemplo, no estoy seguro si se alcanza a ver, pero es muy tenue prácticamente el botón el símbolo de Rec. De hecho ahí se alcanza a ver encima del primer dígito de derecha a izquierda. Muy apenas alcanza a ver ese punto rojo que está grabando. Okay. Y vamos ahora otro espacio hacia adelante, que es el 17. Y ahí está nuestro segundo y último clip que ingresamos a este disco. Ok, igual ya saben, tiene audio. Okay. Ok, solamente le quito el audio por cuestiones de copyright, pero ahí está capturado de manera correcta con buena calidad de audio y de video. Ok, entonces ahí lo tienen. Vamos a detener la reproducción. Ok, y aquí está. Este es el disco, el cual ya había marcado desde hace ya tiempo, que usé en otra unidad del mismo modelo. Se habían grabado varios clips, que son los que ya vimos. Podemos ver al centro esa ruedita o ese aro que sobresale, y es precisamente la cantidad o el espacio que ha consumido hasta el momento. Ok, nos queda todo buen margen todavía. Pero bueno, este es un disco grabable, negativo. Ok, y supuestamente el dispositivo dice que los discos grabables positivos que también son compatibles, pero
a lo que recuerdo no son compatibles. Ya en la práctica no. Vamos a agarrar otro disco aquí, pero este va a ser disco positivo grabable. Déjame agarrar uno de por aquí. A ver, vamos a agarrar este, mira. Este es un disco grabable positivo, ok. Es un DVD más R. Ok, vamos a esperar a que lo lea. Y ya una vez que lo lea, vamos a intentar hacer una grabación. Ok, acá arriba lo identifica como más R. Es un grabable positivo. Ok, entonces vamos a hacer una grabación manual. Y bueno, ok, efectivamente, tal parece que sí. Sí se está grabando. Mira, aquí está corriendo el tiempo. Nada más que está grabando sin contenido. Entonces vamos a hacer una pausa. Y acá aparece otra vez la barra de progreso. Aquí, que dice Writing to Disk. Y en este otro lado que es ahí el porcentaje de progreso. De hecho, este disco lo identifica como modo BR, que es el editable. Ok, entonces aquí por ejemplo le damos playback y va a aparecer pues un capítulo, pero sin contenido, ya que solamente presionamos el botón de rec y no registró nada porque no estamos lanzando ninguna señal de video. Ahí está. Ok. Y queda pendiente lo que es el capítulo 2, ya está listo. Entonces vamos a hacer otra grabación de esta misma película, pero ahora recuerden que estamos usando un disco grabable positivo. Ok, vamos a brincar otras escenas. Ok, esa escena la vamos a grabar. Por ejemplo, esta escena la vamos a grabar. Esa escena la vamos a grabar. Ok, entonces vamos para abajo. Presionamos rec manualmente. Y ahí está. Ok, entonces estamos. Y ahí está. Ok. Ahí quedó. Entonces, efectivamente sí está grabando en lo que son discos. Discos grabables, tanto positivos como negativos. El único inconveniente va a ser, como ya mencioné, que al no tener el control remoto, no vamos a poder cerrar la sesión. Vamos a tratar de visualizar esos equipos, pero en una unidad Blu-ray. Ok, para este caso vamos a tomar este disco que es el grabable positivo. Ok, ahorita ya lo coloqué en una unidad Blu-ray y vamos a cambiar lo que es aquí la entrada. Ahorita vamos a ver la interfase del Blu-ray. Aquí está la interfase del Blu-ray y como pueden ver, justo al centro aquí de la imagen aparece una leyenda que dice disco pues desconocido. Ok, entonces eso es lo que pasa precisamente cuando tú grabas contenido en una unidad y no cierras la sesión. Vamos a darle play y nos aparece esto, que el disco no se puede reproducir. Verifique que el disco está aquí, está en un formato que la unidad pueda reproducir, que si tiene rayas, huellas, que si está sucio, etcétera. Pero más que nada es eso, que la sesión del disco no ha sido finalizada. Por eso es muy importante tener el remoto si es que lo quieres ver en otras unidades. Ok, voy a tratar de
hacer lo mismo, pero con el primer disco que estábamos grabando. Me quedó, acá está. Ok, este es el primer disco que estamos utilizando, grabable negativo. Ok, vamos a cerrar aquí la compuerta. Vamos a esperar a que lo lea. Este es un reproductor Blu-ray. Es lo mismo. Este disco no se puede operar. Entonces, de igual manera, nos aparece la leyenda disco desconocido. Ok, damos enter o play y va a salir el mismo mensaje, que no puede ser reproducido, que si está dañado, limpio, perdón, sucio, con rayas, etcétera. Ok, entonces ese disco no se puede reproducir porque la sesión está abierta. Ok, lo tenemos, ahí está. Sin embargo, para cuestiones de grabación y reproducción en esta misma unidad, el equipo funciona perfecto. ¿Ok? Si es de las personas que quiere grabar contenido y no le interesa verlo en otra unidad, sino aquí mismo, entonces no hay ningún problema si no tiene el remoto, porque pues no va a ser necesario. ¿Ok? Y ahora bien, si consiguen el remoto, pues ahora sí van a tener acceso 100% a todas las funciones, inclusive la que habíamos dicho anteriormente, que es poder utilizar lo que son discos regrabables, positivos, negativos. Ok, esa cuestión no la he podido verificar, como ya pudieron ver, porque no lo tengo el remoto. No puedo garantizar si teniendo el remoto eh, vaya a ser funcional. Ok, puede ser que a lo mejor por alguna cuestión no los admita los regrabables, pero es una cuestión que no creo mucho, porque todo indica que la unidad sí está bien, está funcionando correcto, y solamente haría falta el remoto para verificar la cuestión de los discos regrabables. Ok, bueno, entonces siendo así, llegamos al final de este video demostrativo. Si les gustó, si les fue de utilidad, por favor apoyen con un like. No se olviden por favor de compartirlo, suscríbanse, comenten, activen las notificaciones para estar al pendientes de este y más videos. Si alguno aquí entre la audiencia le interesa este producto u otros que tenemos disponibles, le vamos a compartir el enlace directo de nuestra tienda en línea, así como también nuestra página de Instagram. Nos pueden escribir y atendemos sus inquietudes. Ok, bueno, pues ahora sí despedimos el video. Muchísimas gracias por haber brindado su atención. Yo soy Gus Walker y les deseo que tengan un muy bonito día. Ok, saludos a todos, bye bye, nos vemos.